Buenas, hoy en Comunidad Tus Relatos nos acompaña Maribel Mabel, autora de la novela Entre Almas, lo que ella quería que te contara. Una introducción que en este caso voy a utilizar una crítica de Amazon de una tal Ana Isabel. Ella en esta crítica puso: es un libro que te envuelve, fácil de leer y ameno. La historia te invita a creer en la vida, que la vida no acaba aquí, sino que prosigue en otro estado, en otra dimensión, y ofrece esperanza de reencontrarse con los seres queridos en algún momento del fin de la existencia. Es recomendable para aquellos que se encuentran perdidos y tristes, porque el trasfondo es que la vida merece la pena vivirla y no siempre somos conscientes del porqué de las cosas. Vemos un trocito de la película y no la película entera. ¿Qué tal, Maribel Mabel? Voy a empezar, quiero que empieces esta entrevista, presentación o simplemente charla con una presentación Pinocho que nos tendrás que decir 4 aspectos de tu persona, siempre y cuando uno de ellos sea mentira. Muy buenas tardes, Jordi, ¿qué tal? Pues qué divertida mi presentación, ¿no? Una presentación Pinocho. Venga, Sí. vamos a ello. Pues mira, me gusta mucho la vida saludable. Siempre que tengo ocasión salgo al aire libre, a caminar, a hacer deporte. Luego soy muy friki con la alimentación, me gusta comer muy bien. Otro aspecto que me encanta es viajar, el poder viajar y conocer otras costumbres, otros lugares, poder ir a Egipto y meterme en esas culturas, con esos misterios que tienen las pirámides o las tumbas de los faraones, o ir a China, ¿no? Y meterte en esa magia de los ejércitos de los terracotas, de cómo vivía el emperador con sus concubinas, todo eso. Me parece que viajar es como vivir muchas vidas, te diría, ¿no? Tener esa oportunidad. Luego otra cosilla es que me encanta hacer fotografías y recojo todas esas fotografías y mi afición es hacer álbumes con esas fotos por viajes, por años. Tengo una colección importante en casa. Y otro aspecto que os voy a contar es que me he hecho un tatuaje con las alas de la portada de mi libro, de Entre Almas. Así que esta es mi presentación Pinocho. Jordi, a ver qué te ha Muy bien. parecido. Yo de esta presentación Pinocho me quedo con el concepto que has dicho, que soy una friki de la comida. No, yo el concepto friki lo conozco en otros aspectos, ya sé, más cómicos, por así decirlo, más del cine, como digo yo, en otros aspectos, y que me digas que eres friki con la comida, la verdad es que me ha dejado un poco anonadado. Pero bueno, Pues si me conocieras, tú también lo dirías. ahí queda. Bueno, ahora vamos a entrar en el siguiente punto, después de la presentación Pinocho, en el cual quiero que nos hables de la novela Entre Almas, lo que ella quería que te contara, cómo se inició este proyecto y nos lo hagas un poco cómo se estructuraría una novela, ¿no? Inicio, nudo y desenlace. En qué año empieza o cómo empieza la idea en tu cabeza y se va alargando hasta que, bueno, ya las podía mostrar, que es la novela que se llama Entre Almas. Así que si nos explicas un poco cómo empieza toda esta historia, cuando quieras. Pues mira, yo era una de esas personas que de vez en cuando decía, algún día escribiré un libro, ¿no? Que hay mucha gente que lo dice. Y bueno, esa idea la tenía pues porque me gustaba mucho leer, por supuesto, porque me gustaba mucho disfrutar del cine, de cuando esos libros, ahora hay auténticas joyas literarias que las llevan a la gran pantalla, ¿no? Como El Código da Vinci, como Las Nueve Revelaciones, como Entre Costuras, bueno, hay muchas, ¿no? Y a mí yo he disfrutado mucho con todo eso, con vivir esos libros, ¿no? Y luego, por otro lado, el mundo onírico siempre me ha fascinado. Entonces, eso de qué ocurre cuando nos dormimos, ¿no? Que es exactamente lo que pasa, si es nuestra conciencia la que viaja o somos nosotros los que podemos llegar a viajar, el por qué podemos interactuar en un sueño tanto con un dinosaurio como con un extraterrestre, cómo podemos volar, cómo podemos hacer tantísimas cosas, ¿no? Que se pueden llegar a hacer en sueños. Entonces, como me fascinaba tanto, pues empecé a tener mi propio diario de sueños, ¿no? Entonces, donde yo recogía
esas experiencias que tenía por las noches. Y lo anotaba todo. Entonces yo creo que Entre Almas empezó ahí. Ese fue el momento de empezar, cuando empecé a escribir mi diario de sueños. Luego, lo que ocurrió, yo creo que el que me dio el empujón fue mientras estaba haciendo un curso para formarme como monitora de yoga, que al final de los 3 años que era el curso me exigían un trabajo de fin de curso. Entonces, como a mí me gustaba tanto los sueños, pues estuve hablando con el director del centro, con Juan, y le dije si podía enfocar el trabajo hacia los sueños, ¿no? Entonces él me dijo que sí, que de hecho existe el yoga de los sueños, que le parecía muy interesante, que podía ser un trabajo muy bueno, que de hecho en la escuela no había nadie que lo hubiera enfocado de esa manera. Y bueno, me animó mucho. Y entonces ahí comencé con mi trabajo de investigación, ¿no? Creo que casi todos los escritores, antes de empezar a escribir, hacen como un trabajo de investigación. Yo empecé ahí, ¿no? Empecé buscando en la historia la repercusión de los sueños en la historia, que hay muchísimo, ¿no? Habla de todas las civilizaciones tienen algo. La Biblia también encuentras textos como la historia de José o la de Abraham, ¿no? Con sus sueños. Y bueno, yo empecé ahí a ver, luego en el mundo de los grandes artistas, del arte, de los grandes genios, como Einstein, como tenemos a Dalí, como recogía de sus sueños para luego elaborar sus cuadros. Y como todo eso me fascinaba tanto, pues empecé ya a escribir. Después de unos meses recogiendo toda esa información, empecé a escribir. Era ya final del 2019. Y yo empecé con el trabajo, pero cuando ya llevaba un camino andado en este trabajo, me di cuenta que yo no quería quería escribir con libertad, no quería tener que seguir el guión del yoga. Entonces quería hacerlo a mi manera, escribir las experiencias que yo había tenido con los sueños, las experiencias que había recogido en este tiempo de investigación de otras personas. Y dejé a un lado el trabajo del yoga y empecé a escribir el libro de la forma que yo tenía la historia en la mente, como la quería desarrollar. Y así comenzó todo, Jordi. No voy a preguntarte cuántos años tienes, porque dicen que eso no se le pregunta a la mujer. Pero 2019, es decir, esto viene de antes de 2019, cuando empiezas a recolectar todas esas historias de sueños en un diario. ¿Con cuántos años podríamos decir que ocurrió este hecho? Pues mira, yo empecé, yo creo que antes de hacer la comunión, ¿no? Tendría como 8 años, 7, 8 años, cuando ya empecé con un diario. Luego ya en la adolescencia lo dejé, estuve un tiempo que lo dejé, luego volví a retomar, o sea que he tenido ahí, y luego cuando estudié naturopatía, ahí ya sí que lo cogí súper en serio, porque ahí empezaron a pasar unas cosas en los sueños que dije, es que esto casualidad tiene poco, ¿no? Y entonces lo tomé muy en serio. Entonces estamos hablando a lo mejor como 7, 8 años atrás. Yo personalmente, a ver, soy una persona de los que ves cuando sueña, mira el libro de los sueños a ver qué se puede llegar a interpretar. Y en una ocasión me dijeron que los sueños, nosotros soñamos porque hay como una especie de almacén donde se ponen todas nuestras imágenes y luego se mezclan. Por eso los sueños no tienen sentido. ¿Esto podría tener un razonamiento, lo que acabo de decirte, o es completamente una invención? Para mí no tiene base eso. No Yo tiene creo que sentido. yo creo que los sueños todos tienen un significado. Sí que hay muchos tipos de significados, sí que hay veces que tu parte consciente va almacenando todo lo que te ocurre y por la noche lo va como procesando de tal manera para buscar soluciones a esos que son tus problemas, ¿no? Y entonces te aparece en forma de sueño y puede ser esa solución que tú andabas buscando. De hecho, todos nos hemos despertado diciendo, ya sé lo que tengo que hacer. Eso nos ha pasado a todos, ¿no?
Y luego también esa noche que tú te acuestas o que has cenado demasiado, ¿no? O que has tenido una bronca con alguien o tienes un mal rollo y tienes las típicas pesadillas. También son por algo, muchas veces provocados por nuestros propios problemas, ¿no? Y luego hay otro tipo de sueños, como son los sueños premonitorios, como son los sueños porque estás muy conectado, ¿no? La gente que hace mucha meditación suele tener ese tipo de sueños, ¿no? Que están... O sea, para mí tienen un fundamento muy importante y luego el descifrarlos sí que ya es muy complicado. Es como si Jordi dijéramos, nos vamos tú y yo a China y queremos seguir hablando castellano allí, ¿no? Pues va a ser muy difícil que nos comuniquemos. Entonces, porque tendríamos que aprender a hablar chino, ¿no? Para estar allí y comunicarnos con los chinos. Pues el mundo de los sueños es un mundo que tiene su idioma particular. Entonces, ahí está lo complejo que es el descifrar esos sueños. Creo que después de lo que acabas de decir, podríamos tener otra charla, otra presentación, otra, lo que fuera, sobre el mundo de los sueños, porque ahora veo que mi idea puede ser un poco plana sobre lo que es el mundo de los sueños. Yo personalmente voy a explicar una anécdota así muy rápida que recuerdo haber soñado cuando era muy joven, bueno, más joven de lo que soy ahora, evidentemente, y soñé que alguien me disparaba con una flecha. Luego lo miré en el libro de los sueños y me acabó dando la razón al cabo de unos meses, porque realmente lo que me dijo me lo acabaron desvelando bueno, había un malentendido entre amistades, entre dos amigas y yo. Era algo así curioso. Y la verdad es que me llamó mucho la atención y es una cosa que siempre me ha gustado, el mundo de los sueños. Pero visto desde el punto de vista que lo ves tú, la verdad es que suena mucho más interesante de la idea que puedo tener yo. Sí, Así que... y lo que has dicho está muy bien porque es verdad, a veces, por eso la importancia del diario, ¿no? Porque si para ti ese sueño no llega a ser significativo, que lo recuerdes pasado incluso meses, porque has buscado el significado, muchas veces soñamos algo y luego no lo recordamos. Y a los 3 meses es cuando te viene la respuesta. Entonces, al llevar un diario de sueños es cuando tú tienes la certeza de aquello que soñaste, fíjate ahora el sentido que tiene con el paso de esos meses. Maribel, respecto a Entre Almas, ¿qué me puedes contar del libro en sí? Porque, a ver, me has contado cosas, pero tampoco más creo que nos falta o hay algo. Entonces, ¿de qué trata este libro en sí? ¿De los sueños? ¿De una recopilación? ¿De qué en sí? Pues mira, yo a veces pienso que tenía que haber escrito 3 libros en vez de 1, porque tiene tanto contenido que es difícil, ¿no? Que es difícil resumírtelo. El libro se cuenta, se relata, son todo experiencias reales. Desde la más insignificante hasta la más importante, todo está basado en hechos reales. Y se cuentan sueños lúcidos, viajes astrales, sueños premonitorios y luego experiencias con almas, por eso es el título de Entre Almas, con almas que ya no están aquí con nosotros, que están en otro plano. Si no recuerdo mal, el peso del alma era 21 gramos, puede ser, Puede ser. si no lo recuerdo mal. En el transcurso de Entre Almas, lo que ella quería que te contara, ¿alguna persona que te haya apoyado? Aparte de tu monitor que has dicho, puede ser que te dijera De yoga, de yoga. mi profesor de yoga. Que me haya animado, pues he tenido una de las protagonistas, que claro, que existe, lógicamente, me ha apoyado mucho porque ella vivió conmigo la experiencia más importante que está en el libro, me ha apoyado durante todo el proceso y he tenido amigos que han estado ahí, sí, en el apoyo. Pero también es cierto que yo he estado como muy hermética, ¿no? No me he querido dejar influenciar por nadie. He querido escribirlo, porque para mí era difícil escribir un libro con un contenido tan personal, tan complicado, ¿no? A veces, ¿no? Que pudiera a lo mejor causar en las personas ahí un poco de desconcierto, ¿no? Entonces, para mí era complicado. Entonces, me he querido aislar para que no hubiera nadie que me dijera, no, eso no lo vayas a contar, que eso te van a decir que estás loca. Entonces, he estado muy hermética, ¿no? Y el proceso lo he vivido conmigo misma, con mi intuición, y ahí he estado como muy concentrada. Muy bien, ¿alguna cosa más que añadir en este punto? ¿O has
has nombrado a las personas, hemos hablado un poco de la novela. Si quieres añadir algo más. Pues bueno, te diría que aparte de todo lo que dice el texto, que ya dice muchísimo, lo tengo ilustrado, he ilustrado, hay más de 40 ilustraciones que hablan por sí mismas. El texto te dice muchas cosas, pero si te observas bien las ilustraciones, te siguen ampliando esa información de la historia, te sigue contando la historia. Son unas ilustraciones maravillosas, muy simbólicas, con mucho significado. Alguien, al leer Entre Almas, lo que ella quería que te contara, ¿te ha llegado a decir que le has cambiado la vida? Puede ser una pregunta muy comprometedora, ¿eh? Pero me ha venido así, me ha salido. Pues sí. Y aparte lo he visto como esa parálisis en esa persona, el impacto, ¿no?, que ha causado el libro y lo ha dejado un poco como al principio paralizada, como diciendo, bueno, ¿ahora qué? Ahora tengo la llave, sé lo que hay que hacer, ¿por dónde empiezo, no? O sea, es muy bonito el que te digan eso y el verlo, sobre todo el verlo, ¿no? Porque el decirlo a veces es fácil, ¿no? Pero el verlo, cómo esa persona lo dice en su expresión corporal y en sus frases, ¿no?, del día a día, para mí es una de las cosas más bonitas que me están pasando. Muy bien, Maribel Mabel. Ahora vamos a aprovechar, vamos a pasar a otro punto. Se llama de lector a lector y te voy a pedir que te imagines un lugar donde te gustaría estar ahora mismo. Ya sé que ahora mismo estás aquí en una entrevista de Zoom, pero a mí me gustaría que te imaginaras un lugar donde te sientes a gusto, tranquila, donde o haya mucho ruido o no, donde tú te sientas bien. ¿Cómo sería este lugar para ti ahora mismo? Pues mira, sería en la playa, escuchando las olas del mar. Ese es uno de los sonidos que más me gusta. Muy bien, pues imagínate que estás en esta playa escuchando las olas del mar y a mí en la playa no me queda otro rol que coger que el hombre que vende o ofrece masajes o vende cocos o vende refrescos. Así que esta persona, en este caso seré yo, paso por tu alrededor, paso por tu lado y veo que estás leyendo el libro Entre Almas. Olvídate de que eres la autora, por favor, esto es fundamental en este punto. Y oye, antes de ofrecerte cualquier bebida refrescante u otra cosa, te pregunto que, oye, ¿y este libro? ¿Me puedes decir algo sobre él? Porque la verdad es que la portada me llama mucho la atención y el título, la verdad es que Entre Almas, no sé, a mí estos temas me gustan. ¿Qué me podrías decir de este libro para que yo lo comprara en donde tú me digas, evidentemente? Pues mira, tienes que leerlo, o sea, es que no te lo puedo contar, es tan apasionante, me ha despertado tantas cosas que de verdad te lo tienes que leer, pero ya, no lo dudes. En cuanto llegues a tu casa, cógete y cómprate el libro y tenlo, porque es que te va a encantar, de verdad te lo digo, lo vas a devorar. Tiene un contenido, te da una esperanza de que somos mucho más que este cuerpo físico que tenemos, de que solamente somos una pequeña gotita en todo el océano de lo que somos. O sea, léelo, pero ya. Está muy bien. ¿Y dónde lo puedo adquirir este libro entonces? Pues mira, está disponible en Amazon. En Amazon. Muy bien. Bueno, y Uh-huh. de la crítica de Amazon no se vende en cualquier en otra librería ni nada. En la librería local de aquí sí, está en Pilar de la Horadada, en la papelería El Pilar, lo tenemos también disponible. De momento solamente, por el tema confinamiento, pues solamente está en esos 2 puntos. Muy bien. Pues pasados este punto, que ha sido breve, pero yo creo que lo ha sabido hacer bien, diremos. Vamos a las preguntas. A ver, las preguntas, bueno, Maribel fue de las que, bueno, me dijo unos números. Nosotros aquí en Comunidad de Relatos tenemos 100 preguntas y me dijo números como el 17, 27, 37, 47 y 67. Y ahora desvelaremos el porqué, pero antes haremos la primera pregunta, que vendría a ser, ¿en contra o a favor de aquellos que cometen faltas de ortografía? Una opinión sincera. A favor siempre de la buena escritura, siempre a favor de la buena escritura. Escribir es comunicarse, entonces si queremos llegar al lector y darle ese mensaje, tiene que ser un mensaje, para mí, forma de ver perfecto, para que le llegue y no se pierda en el camino, para transmitir justo lo que queremos. Tiene que ser un trabajo impecable.
para mí es muy importante y yo sé que eso supone un trabajo extra de meses, porque en mi caso han sido meses el que tuviera el acabado que yo quería, pero merece mucho la pena y el lector lo agradece muchísimo. En la novela Entre Almas, lo que ella quería que te contara, ¿es una autopublicación o es a través de alguna editorial? Autopublicado. Autopublicado, es decir, que lo has corregido tú. Sí, bueno, yo he contratado 2 grandes profesionales de la corrección, no uno, sino 2, porque como te he comentado, para mí esa pregunta que me la has hecho ha ido justo a la persona que más se ha preocupado en eso, ¿no? Ha sido revisado varias veces por distintos profesionales porque para mí era muy importante que quedara perfecto. Maribel, entre tú y yo, esto no lo va a ver nadie. ¿Entre ellos habían cosas, decían cosas diferentes? ¿Se contradecían entre ellos o no? Pues ha sido muy divertido, ha sido súper divertido, Jordi, porque hemos tenido ahí nuestras cosas y he aprendido muchísimo yo. Me lo he pasado bomba. Yo es que respecto a la ortografía tengo una opinión, ¿no? Y creo que hay gente que se puede llegar a contradecir, aunque sean unos profesionales, ¿eh? No les quito mérito porque de verdad no cometer una falta de ortografía creo que es como meterte en un campo de minas y es seguro que si no sabes dónde están, la pisas fijo. Entonces por eso te he preguntado si entre ellos se contradecían o tenían diferentes opiniones, sinceramente. Ya no que llegaron a discutirse, sino que llegaron ahí a enfrentarse como diciendo, no, esto es así, no, lo otro es así. Siempre Vamos a estaba yo ahí por medio, ¿eh? Siempre estaba yo ahí por medio, que hacía un poco de ping-pong, pero ha sido un juego muy chulo. Pasamos a la siguiente pregunta, que vendría a decir, género literario favorito, aparte del que escribes en la novela Entre Almas, lo que ella quería que te contara. ¿Algún otro género que te hayas expresado y te haya gustado, que fuera del mundo de los sueños? Pues mira, yo según el momento que esté, la estación del año, las vacaciones o no vacaciones, puedo leer cualquier cosa, ¿no? Pero mi género favorito, desde luego, es la psicología y la espiritualidad. Es lo que más me gusta porque me han impactado grandes escritores como Dyer o JJ Benítez y grandes libros como Las 9 revelaciones, Un curso de milagros, Conversaciones con Dios, El caballo de Troya, ¿no? Han sido libros que me han marcado mucho, entonces es mi género favorito. El caballo de Troya, creo que lo tengo en casa y lo tengo pendiente. Sí, sí. Pasamos otra Pues, vez pues pisamos otra también te vez. animo a que lo leas, ¿eh? Sí, 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 sí. Es muy Si te digo sorprendente. dónde me lo encontré, bueno, me lo encontré en la desellería de mi pueblo, que lo habían tirado a la basura. Fíjate, estaba ahí Sí, para ti. sí, sí, sí. Pasamos a otra pregunta que vendría a ser, ¿qué te sucede cuando estás escribiendo y alguien te interrumpe? ¡Uy! ¡Uy! Lo puedes decir enfadada, ¿eh? Como si ahora mismo estuvieras escribiendo y yo te interrumpiera. Pues mira, pueden ocurrir muchas cosas. Lo que pasa es que lo que siempre he hecho durante todo este proceso es respirar profundo y ver en qué momento me encontraba, ¿no? A veces incluso ha sido un regalo esa interrupción porque yo estaba tan obsesionada, tan metida en el trabajo, con tanto ahí que me ha venido bien, ¿no? Que me han interrumpido. Entonces, pues lo he hasta agradecido. Y en otros momentos que estaba con una inspiración, con un tener que plasmar lo que tenía en la cabeza, pues he tenido que respirar y decir, un momento que estoy en algo muy importante. Y entonces pues terminar con lo que estuviera haciendo antes de atender pues para lo que me estuvieran llamando, ¿no? Muy Siempre bien, escribo con el teléfono apagado, eso por supuesto. curioso. ¿Escribes utilizando el viejo método de libreta y bolígrafo o lápiz? No, ya eso ha sido para el estudio, para mi diario de sueños, todo eso sí, pero cuando me he puesto a escribir el libro ya ha sido con ordenador. He usado mucho para hacer gráficos, con el tema de las ilustraciones, pues he hecho yo muchísimos bocetos, o sea que el papel ha corrido por casa a tope, ¿no? Luego con las ideas que me venían, pues muchas hasta para que no perderlas, porque parecía que las iba a perder, era tanto, pues hacía como esquema, o sea que utilizo mucho y de hecho a mí me gusta más papel y bolígrafo, es lo que más me gusta, pero a la hora de hacer el libro, pues me era más cómodo ir ordenándome con el ordenador.
Muy bien, vamos a pasar entonces a otra pregunta, que vendría a ser la 47. ¿Qué le dirías a un joven que pretende publicar su novela? Diremos autopublicar, en este caso, que quiera emprender el mismo camino que has emprendido tú. Uy, pues yo creo que si le tuviera que dar algún consejo, le diría que leyera, ¿no? Que leyera mucho. Yo creo que todos los escritores son grandes lectores primero, ¿no? Sobre todo leer, leer y leer y luego escribir relatos cortos también, porque quizá que yo no sea el mejor ejemplo para aconsejar, ya que mi proceso, en todo mi proceso de escritura, ha sido como con mucha intuición, ¿no? Yo he tenido mucha suerte porque he estado muy conectada, he tenido una historia que me ha invadido, que no me dejaba vivir, o sea, me pedía que la contara, por eso es lo de lo que ella quería que te contara. Entonces yo tenía, los personajes me aparecían hasta por la calle, era un asedio total lo que yo tenía con esta historia y la tenía que contar. Entonces no he tenido problema de ningún tipo porque yo lo tenía claro lo que tenía que escribir. Muy bien. Yo te iba a preguntar una cosa respecto... ¿Recuerdas el primer libro que te leíste? Pues lo he estado pensando por las entrevistas que estoy haciendo y no sé bien si fue Heidi o Dumbo. Sí. Que luego tuve la suerte de que era muy pequeña, tuve la suerte de poderlo ver, ¿no? Que Heidi hicieron los episodios que se daban en televisión y Dumbo, yo recuerdo ir con mi padre al cine, los dos corriendo entusiasmados para ver Dumbo, porque aquello fue para mí, no lo olvidaré jamás, ¿no? Fue una gran experiencia de todo lo que yo había leído, el poderlo ver, ¿no? En la gran pantalla del cine. A mí personalmente de Dumbo lo que me sorprendió es la borrachera que pilla. Esto es una opinión personal. Vamos a otra pregunta, que vendría a ser la 67, que dice, ¿qué palabra te resulta realmente atractiva, ya sea por su significado o pronunciación? Uy, pues yo creo que para mí la palabra más bonita a mis oídos es la palabra amor. Amor, Roma al revés, ¿no? Me parece que amor es todo, ¿no? Nacemos por amor y sin amor no podemos vivir, el amor lo engloba todo, el amor tiene sabor, tiene color, tiene sentir. Es que, no sé, me parece una palabra tan grande que es la que yo creo que nos suena mejor a todos. Creo que las hazañas más grandes que se han hecho por amor. Y además es curioso que también me haya tocado esta pregunta porque en mi libro, Carol, la protagonista de la primera parte, hace mención a eso, hace mención a que a ella le hacen la pregunta en el colegio, un trabajo de que qué es lo que hace que el mundo gire, ¿no? Y su madre le dice que es el dinero, ¿no? Que el dinero es lo que hace que el mundo gire. Y ella piensa que no, ¿no? Que lo que hace el mundo girar es el amor, no tiene ninguna duda, que nos movemos por amor. Yo, Maribel, ya te voy a poner la etiqueta de filósofa, fíjate. Sí, aparte de lo que dices de los sueños, de lo que has contado en la novela Entre Almas y tal, tienes esa parte de ver la vida probablemente de otra manera, que a lo mejor mucha gente la ve tan plana como que el que tiene dinero es más feliz. Cosa que evidente, yo creo personalmente creo que no es así, que el dinero ayuda, pero no te da la felicidad. Entonces creo que tú también eres una de las personas que ve más allá de lo que es lo material, ¿no? Por así decirlo. Y eso es la etiqueta que te coloco yo, ¿eh? Luego si eso te la Muy quitas. bien. No, me gusta, me la quedo. Muy bien. Vamos a otra pregunta. Esta sería la última, pero como, bueno, como está el 7 por medio, te voy a hacer 7 preguntas en vez de 6. Y en esta vendría a decir la pregunta, ¿que tu nombre esté compuesto de 7 letras tiene algo que ver con que te guste tanto el número 7? ¿Tal número? Me encanta el 7. Mi nombre es verdad que tiene 7 letras, pero también es mi número cabalístico por mi fecha de nacimiento. También en mi vida ocurrió un milagro un 7 de mayo, que fue el día que nació mi hija Marta. Son 7 los días de la semana, son 7 los colores del arco iris.
son 7 las notas musicales, son 7 las frases que dijo Jesucristo en la cruz. Es tan importante para mí el 7 que te podía contar tantas cosas y tanto que habla la Biblia del 7 también, habla muchísimo. En la historia de José que la he mencionado antes, también en los sueños de José aparecía el número 7. Yo podría añadir una a la lista, lo que pasa es que no la voy a decir porque es muy vulgar, lo del 7. Como tú veas. No lo voy a decir, no. Vamos a pasar a la última pregunta de esta presentación, charla o entrevista. Y dice así, la pregunta que rebota, que no es que sea una pregunta, sino imagínate por un momento que yo soy tú y tú eres yo y me haces una pregunta. Pues Jordi, yo te preguntaría que a ti como escritor, ¿de dónde te salen las ideas para escribir tus libros o tus relatos cortos? Pues ahora contéstame esa pregunta, porque rebota. Que no me la contestas tú, ¿no? ¿No? Bueno, pues en mi caso no son ideas, en mi caso son historias, ¿no? Son historias que contar, porque los libros para mí primero se viven y después se escriben, ¿no? Entonces, como he mencionado antes, yo tenía una historia muy valiosa que quería ser contada, una historia que ha sido la piedra angular de por qué yo he escrito este libro. Y a partir de esa historia he ido añadiendo más otras historias que yo tenía en mis diarios de sueños, que es muy curioso porque han ido encajando perfectamente con la historia principal, las he ido encajando y creando los capítulos y han encajado a la perfección y ha quedado como esta novela, ha quedado perfecta, está novelada perfecta. Muy bien, pues llegados a este punto, Maribel Mabel, si te quieres despedir, despídete como creas conveniente. Pues me tengo que despedir dándote las gracias por esta oportunidad que me has dado, por esta conversación tan bonita que hemos tenido. Ha sido profunda, ¿verdad? Parece que hemos dicho muchas cosas profundas. Creo que como aquí en Murcia hay un día así como muy lluvioso, pues me ha creado cierta nostalgia y hemos hablado, yo he estado muy a gusto y te lo agradezco, ¿no? Por lo fácil que me lo has puesto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Maribel Mabel. Y oye, que esta novela Entre Almas, lo que ella quería que te contara, espero que sea contada a mucha gente, que mucha gente pueda leerla y pueda contarla, y con ello llegues a prácticamente, no digo todo el mundo, porque bueno, siempre hay gente que lo más seguro es que no le apetezca leer este tipo de cosas. Sinceramente creo que son necesarias porque no dejan de ser otro punto de vista hacia una realidad que tal vez la gente no quiera ver. Bueno, no una realidad, sino una manera de, no sé qué tampoco decirlo, ¿no? No es que sea una realidad, sino es que es una manera de verlo. El hecho de que los sueños te pueden llegar a determinar ciertos aspectos de tu vida que tú no puedes llegar a ver. Así que de verdad, muchas gracias por ponerte en contacto con Comunidad Tus Relatos y todos los que formamos parte de esta página de Comunidad Tus Relatos, también te agradecemos el hecho de que quieras participar con nosotros, de que hayas participado con nosotros. Saludos y que vaya muy bien todo. Un beso.